Hola, muy buenos días, bienvenidos a Salud y Comunidad. En el programa de hoy vamos a hablar de violencia infantil. La Organización Mundial de la Salud estima que son millones de niños los que sufren violencia en el mundo, pero también dice que la violencia contra los niños puede y debe prevenirse. Por eso hoy el doctor Jorge Moreno entrevistará al doctor Norberto Garrote. Él es psiquiatra infantojuvenil, jefe de la Unidad de Violencia Familiar del Hospital Pedro Elizalde, coordinador de la Red de Asistencia a la Violencia de la Dirección de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Ya nos habíamos conocido en otro programa, en aquella oportunidad de radio. Exactamente. Y en esta ocasión nosotros queremos, como te decía, instalar el tema en nuestra agenda. Nos parece que no hay una conciencia colectiva lo suficientemente fuerte como sería necesario para poder avanzar en todo lo que sería la detección, tratamiento y principalmente en el tema de prevención de la violencia. Estamos hablando de violencia infantil, pero de la violencia. La violencia familiar, infantil, es fruto de la violencia general. Sí, en realidad es un fenómeno que empieza a tener cuerpo hace relativamente poco tiempo, en tanto y en cuanto en la década del 60 Henry Kempe hace la descripción de lo que él denominó síndrome del niño apaleado. Y en ese momento se ponía en blanco y negro la situación de los chicos seriamente comprometidos en lo que hace al maltrato físico. Pero evidentemente el maltrato físico no es solamente el que está en danza en el síndrome del niño maltratado. Hay toda una serie de circunstancias que llevan a que el niño sufra las consecuencias de la violencia de distinta manera. Y hoy por hoy la sociedad en la que vivimos es sumamente violenta, lo tenemos en los diarios, en la televisión, absolutamente todos los días, y la gente que protagoniza todas estas manifestaciones violentas forman parte de la sociedad, forman parte de las familias en las que los chicos crecen. Y a veces los chicos crecen como testigos de la violencia que hay en la pareja parental, a veces sufren las consecuencias de la violencia ejercida por parte de los padres, y todo esto lo único que hace es replicar un modelo violento, donde a través del ejercicio de la fuerza se ejerce el poder sobre el más vulnerable y buscando una finalidad determinada. Lo que sucede es que el ejercicio de esa fuerza provoca daño, y el daño lo sufren los chicos también, y el daño no solamente es físico, el daño es psíquico también, o el daño moral. Claro, cuando hablamos de violencia no estamos hablando solamente del golpe, del traumatismo, sino de la parte psicológica, de la parte emotiva. Vos hablabas cuando los conflictos familiares, el más vulnerable es el niño, el hijo, repercuten sobre él, y las consecuencias quizás son a largo plazo. Es decir, el chico ese modelo que tuvo lo replica y puede ser un violento. Justamente, pero lo interesante es que como estamos frente a un sujeto en crecimiento y desarrollo, la violencia ejercida sobre él de manera temprana lo que va a provocar, en términos generales, es un trastorno en el desarrollo integral de este chico, sujeto. Digo integral en tanto está comprometido desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social. Biológico por todo lo que sabemos, psicológico por la trascendencia que tiene la violencia ejercida no solamente por el castigo físico, sino la violencia ejercida por la palabra, y además el trastorno social desde el punto de vista adaptativo, porque son chicos que tienen serias dificultades para adaptarse al medio. Entonces el daño es múltiple y muchas veces cuesta aceptar la existencia de este tipo de cosas en las familias donde se produce esto. Claro, ahí hay un punto que yo creo que muchas veces no solo que no se acepta, sino se niega, se oculta. La madre respecto a la actitud del padre, que generalmente puede haber una
una adhesión así de violencia, mujer golpeada, hijo que recibe maltrato, y eso no se revela. Es decir, si uno no lo busca, uno como médico, quizás en una consulta no piensa en eso, por ahí no se lo dicen. Justamente porque como son situaciones prohibidas, como acababas de decir, se ocultan. Y si estamos frente a un profesional que tampoco tiene incorporado en la cabeza la posibilidad de la existencia de estas cuestiones en el seno de la familia, por distintas razones, porque también es un sujeto y tal vez su historia personal ha dado lugar a que a través de distintos mecanismos defensivos niegue, reprima, y entonces no puede ver la realidad que tiene delante. Ese es un obstáculo. Y entonces si nos encontramos ante dos obstáculos, uno, el de no poner de manifiesto lo que realmente pasa, porque lo oculta, y el otro que tiene dificultad para detectarlo, la cosa termina totalmente sumergida en el ocultamiento. Y entonces se resuelven los problemas puntuales que dan lugar a la consulta, pero no el fondo de la cuestión, no la etiología del problema. Vamos a una pausa y entramos un poco que nos expliques cómo detectar y cómo prevenir este tipo de efectos. Roberto, en el bloque anterior habíamos estado hablando, haciendo una introducción al tema, y hay distintas manifestaciones en ese maltrato, que podía ser físico, podía ser psicológico, emocional. El tema del abandono, del descuido, la negligencia, ¿está dentro de ese componente de maltrato? Seguramente, y tal vez es el que más dificultades tiene para hacer su detección adecuada, porque a veces es sutil la manifestación de ese abandono emocional, por ejemplo. Y digo esto porque muchas veces los pediatras, los médicos, no le prestan atención debida al adecuado contacto materno-filial temprano, a este vínculo que se debe establecer entre la madre y el chico desde manera temprana, que es el que le va a facilitar la posibilidad adaptativa en todo ese proceso de crecimiento y desarrollo. Si ese afecto, si ese estímulo no está presente, el chico crece menos porque hay menor producción de hormona de crecimiento, tiene un llanto realmente insoportable porque hay menor producción de endorfinas, que son esas sustancias que todos elaboramos y que tienen que ver con nuestro bienestar o sensación de bienestar, y estas no están presentes y por eso el chico llora de esa manera particular, y es un factor de riesgo más para que el maltrato en todo caso se acentúe, porque una mamá que pudo establecer poco el vínculo con el chico termina acentuándose más el rechazo en la medida que este chico llora de una manera imbancable. Entonces, hacer prevención en ese momento y tempranamente va a traer a la larga muchos elementos a favor en el crecimiento y desarrollo. Entonces me parece que hay que prestarle debida atención, no solamente... Habíamos quedado con el gran capítulo que yo decía del abuso sexual. Es cierto. El abuso sexual es otra de las modalidades de maltrato que sufren los chicos. Y habitualmente esto se da en situaciones dentro de la familia o bien llevada adelante por conocidos de los chicos. Estas cuestiones muchas veces están vinculadas a todo un proceso en el que interviene la seducción particular de parte de un adulto para satisfacer sus necesidades desde el punto de vista sexual con un chico que habitualmente no comprende lo que está pasando por su corta edad y no conoce las consecuencias que esto trae aparejado. Lo cierto es que la mayor parte de los chicos no tiene signos físicos, porque en la mayor parte de ellos no hay penetración ni hay daños puntuales desde el punto de vista sexual, pero lo que provoca es un daño en el aparato psíquico muy importante, vinculado a toda una serie de factores que están relacionados con la estigmatización, con la traición, con el sometimiento, con la sexualización traumática, en tanto el chico está estimulado de una manera a la cual no puede responder. Y aparte de eso, viene también un gran temor, un gran miedo del chico para muchas veces
contar lo que pasa. Totalmente. Sentimiento de culpa, vergüenza. Si hay ocultamiento en las distintas maneras de maltrato, mucho más lo hay en el abuso sexual. En tanto, lo que significa para la población en general. Entonces, la detección se va a hacer muchas veces como consecuencia de la sintomatología que aparece ante la cronicidad o la reiteración de estos hechos. Y hoy por hoy, en la patología infanto-juvenil, en lo que hace a salud mental, está muy conocido por todos las depresiones, los trastornos de la alimentación de las adolescentes, los intentos de suicidio, trastornos postraumáticos, y muchas veces no se piensa en buscar, entre otros elementos más, el abuso sexual como el originario de esta cuestión. Entonces, esto para los que trabajan en la salud mental es importante que lo tengan presente y sea una señal como para poder hacer una detección temprana en muchos casos. Creo que es una situación compleja porque, insisto, como vos estabas planteando, el tema del secreto es el que limita la posibilidad de que rápidamente sea puesto en blanco y negro. No obstante, hay creencias vinculadas a que esto le sucede solamente a las chicas, y resulta que cada vez más tenemos en la casuística, por las consultas a nuestro servicio, la presencia de varones también abusados. En este momento estamos con más de un 30% de la población asistida por nosotros que son niños y no mujeres. Pero lo importante es tener presente que estas cosas lamentablemente también existen y hay que hacer una consulta lo más temprano posible para ponerlo a resguardo al chico y evitar las consecuencias a largo plazo. ¿Sí? ¿Hay un número de teléfono al cual uno pueda consultar, alguien que tenga, por ese mismo mezcla de vergüenza, miedo, temor, hacer una consulta anónima, orientarse? Perfecto, está la línea telefónica de las 24 horas, el 102, al que puede acceder cualquier individuo para ser orientado, o los mismos chicos o adolescentes, para pedir ayuda y ser orientados en cómo canalizar la consulta, dónde poder hacerla, de acuerdo al lugar donde se encuentren. El 102 es una línea gratuita que está atendiendo a la situación de los chicos y los adolescentes en riesgo. Estás a cargo de la coordinación de todo el servicio de atención de la violencia familiar de la Ciudad de Buenos Aires. Si esto lo quisiéramos graficar, chicos atendidos, chicos internados, para que nosotros queremos que la magnitud de este problema llegue a todo, es decir, esto no es casual que una vez sale en el diario o en un noticioso, esto es una cuestión de todos los días. Sí, lamentablemente es una cuestión de todos los días, a la que no se le supo prestar la atención debida durante mucho tiempo. Estamos en este momento intentando desarrollar unos programas que buscan tener cifras que la ciudad todavía no tiene, concretas y reales, en relación a la cantidad de chicos que son asistidos en el sistema público de salud. Y buscamos tener protocolos comunes a todos los efectores de salud, en este momento, por lo menos dentro de la ciudad, y hacer procedimientos adecuados y comunes en todos los centros asistenciales. Esto es una meta a alcanzar en el corto plazo. Entonces, cifras lamentablemente no te puedo dar concretas. Lo que sí, lamentablemente puedo decir que en los años que llevo conduciendo el servicio de mi hospital, en este momento nosotros estamos viendo lamentablemente un número creciente de maltratos físicos severísimos en chicos que están internados en el hospital en este momento por las consecuencias, y estamos teniendo sostenidamente 8 pacientes internados, prácticamente 8, 10, 12 pacientes internados, víctimas de la violencia ejercida sobre ellos, prácticamente en el recorrido de este año
todos los meses, lógicamente con el recambio que hay de ellos, pero más o menos estamos en este número. Roberto, la imagen que nosotros tenemos es que el maltrato infantil genera reacciones cuando se comprueba. En ese momento tiene espacio en la prensa, en los medios, interviene la justicia, pero no para evitar, sino para condenar al que lo hizo. Pero ¿cómo podemos contribuir a revertir las cosas? Porque estamos hablando de los chicos que consultan, de los internados, que eso es como que hablar con la punta del iceberg. Es decir, al ser un fenómeno oculto no sabemos cuál es la realidad. ¿Cómo podemos contribuir a que esto, por un lado, sea menos oculto y por otro lado sea menos problemático, menor cantidad? Yo creo que hay que pensarlo desde otro lugar distinto al de ser un episodio condenable, que si bien lo es, al margen de eso, merece ser trabajado de manera asistencial, y por eso hablamos del hospital público haciéndose cargo, no solamente de la asistencia del chico, sino también de su entorno familiar, porque lo que nosotros pretendemos es que la familia esté capacitada para hacerse cargo del crecimiento y desarrollo del chico de manera integral. Y si hubo serias situaciones en ese entorno que generaron las lesiones o el problema que haya habido en el chico, es la misma familia la que debe reparar y modificar conductas y ayudarla desde todo punto de vista para que el chico pueda crecer y desarrollarse en ese medio. Esta es la finalidad que nosotros tenemos desde el punto de vista asistencial. Y creo que no hay que ser, en todo caso, prejuiciosos en ese sentido y saber que la detección temprana va a evitar situaciones a largo plazo serias. Cuando hacemos prevención temprana, muchas veces con pocos recursos o con bajos recursos podemos lograr finalidades muy interesantes. Yo creo que hay que poner el énfasis, por ejemplo, antes del nacimiento del chico, hacer intervenciones puntuales en las niñas embarazadas, niñas adolescentes embarazadas que hoy tenemos lamentablemente. Ahí hay que hacer prevención temprana durante el embarazo y para prevenir el maltrato a futuro, que se va a dar en un porcentaje importante de chicas si no hacemos nada. Entonces, acá lo que estamos haciendo en ese caso concreto es prevención. Esto es lo que tenemos que multiplicar y de la manera más temprana. Si no se hizo durante el embarazo, hacerlo a posteriori, desde el momento que nace y de ahí para adelante. Los primeros años son claves en el desarrollo futuro del chico. Roberto, te agradezco mucho tu presencia y realmente dejo abiertos nuestros programas para poder difundir información y contribuir en una tarea que además de ardua es tan difícil, tan dolorosa como tener que encargarse del maltrato de los chicos. Yo te agradezco, Jorge, y creo que esto es lo que hace importante a difundir con la seriedad que se puede tratar el tema, dejando de lado el amarillismo y teniendo en cuenta que la gente es la que está necesitando ayuda. Y debemos, en todo caso, decirles a ellos que se acerquen en el momento que empiezan a producirse estas cosas, a pedir ayuda, no para ser condenados, sino en todo caso para ser ayudados. Juntos en la prevención. Esto fue Salud y Comunidad, gracias por habernos acompañado. También nos pueden escuchar los martes, 20 horas, en FM Cultura, esto es 97.9. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, 11:30, en Metro.